Queridas amigas y amigos, ahora en Actualidad con Alexis Ortiz vamos a ver a dos grandes figuras de la venezolanidad, dos personas que podemos calificar de orgullo en nuestro gentilicio. Ricardo Hausmann, que dirige el Laboratorio de Crecimiento, auspiciado y apoyado por la Universidad de Harvard, y además es profesor de esa prestigiosa universidad, nos habla de todo lo que han hecho en los 5 continentes para contribuir al desarrollo de la humanidad y, desde luego, lo que han hecho para rescatar la economía y la democracia venezolana. Y de seguidas vamos a tener a Milagros Maldonado, una gran promotora cultural que ha auspiciado y promovido las artes venezolanas en los 4 puntos cardinales del planeta. Bienvenida, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Bueno, este esfuerzo, esta plataforma que estamos haciendo para promover las cosas positivas de nuestros compatriotas venezolanos y latinoamericanos. Hoy vamos a tener la inmensa satisfacción de entrevistar a un venezolano de lujo, un hombre que tiene una carrera, una trayectoria, un currículum impresionante. Ha actuado en decenas de países en proyectos de desarrollo interesantísimos, ha ejercido posiciones de relevancia como ministro de Estado en Venezuela, en el Banco Mundial, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, una persona realmente que ha sido, como decía el Libertador, bueno y útil. Se trata de Ricardo Hausmann. Ricardo en este momento dirige el centro del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard. Y yo creo que vale la pena comenzar, después de presentar a Ricardo en el tono en que él se lo merece, con preguntarle, Ricardo, exactamente qué hace el Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard? Mira, Alexis, mil gracias por esta invitación, esta oportunidad de compartir contigo y con los que te ven. Es para mí un honor estar aquí. Mira, yo he estado en la Universidad de Harvard desde el año 2000, o sea que llevo poco más de 20 años en la universidad. Por ahí, por el año 2003, hice un primer proyecto en El Salvador, que generó muchos resultados positivos en términos de lo que aprendimos, más de lo que del bien que hayamos podido haber hecho en El Salvador. Pero de ahí después nos metimos en otro proyecto en Sudáfrica, en el 2004, y en el 2006, entonces cuando esto ya se veía que cogía cuerpo, creé una cosa que se llamaba el Laboratorio de Crecimiento en la universidad. Y ese grupo básicamente se ha dedicado a dos cosas, un poco a pensar teóricamente el problema de cómo hacer que las economías crezcan de una forma más acelerada y de una forma más inclusiva, ¿no? Pensar teóricamente en ideas, y segundo, involucrarse en países. Entonces, nos hemos involucrado en una gran cantidad de países, hemos sacado unas nuevas metodologías de cómo se hace para analizar los problemas de un país, que le llamamos los diagnósticos de crecimiento. Hemos desarrollado una nueva teoría, digamos, de cómo crecen los países, que lo llamamos la teoría de la complejidad económica, y nos hemos metido en una gran cantidad de países. Hemos trabajado mucho en México, en El Salvador, en Honduras, en Panamá, en Colombia, en Perú, en Argentina. En su momento trabajamos mucho en Brasil, en Chile. Y en África y en Asia también, ¿verdad? En todo el norte de África, salvo Libia, desde Marruecos, Túnez, Egipto, en Liberia, en Nigeria, en Botswana, estamos en este momento metidos mucho en Namibia, en Sudáfrica, en Etiopía, en Jordania, estuvimos metidos hasta ahora en Australia, en su momento el año antepasado estuvimos metidos en Vietnam, en Indonesia, entonces en su momento estuvimos metidos en China y en Pakistán y en India, entonces hemos estado metidos en muchas áreas y en este momento somos un grupo de unas 50 personas y dentro de los proyectos que hemos manejado le hemos tratado de dedicar algo de tiempo y algo de esfuerzo y algo de iniciativa al tema de Venezuela.
pero ese es el laboratorio de crecimiento. Y eso es lo que hago, además de ser, digamos, profesor en la universidad, que es Claro. en teoría mi trabajo principal. Ahora, pero también te ha correspondido representar el gobierno legítimo de Venezuela de Guaidó, por ejemplo, en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Absolutamente, sí. En el año 2019, cuando se presentó el fin del periodo constitucional de Maduro, el reconocimiento del presidente Guaidó por parte de tantos países, me pidieron que colaborara y por más o menos de marzo a septiembre estuve ayudando muy intensamente al gobierno del presidente Guaidó en ese periodo. Y claro, para el mes de septiembre del año 2019 tenía mis responsabilidades en la universidad, mis responsabilidades en el centro y no podía, digamos, renunciar a eso para dedicarme a, exclusivamente al tema de Venezuela. Entonces me retiré, pero siempre he estado a la orden y al servicio en lo que pueda para adelantar la causa venezolana. Ahora fíjate tú, me avergüenza mucho tener que preguntarte de esto, porque tú aparte de ser un venezolano del cual nos sentimos muy orgullosos por tu trayectoria y por tu trabajo y tu responsabilidad, además eres un académico de alto rango, reconocido mundialmente. Entonces nos crea mucha angustia, mucho agobio ver que hay una campaña contra ti tratando de asociarte a teorías conspirativas globales para hacerle daño a la humanidad, tú que estás dedicado a tiempo completo a lo contrario, que es a buscar la manera de beneficiar al género humano, entonces ahora se te señala como que si estuvieras en una campaña perversa. Te insisto en que me da mucha vergüenza preguntarte esto, porque sé que es una necedad, sé que el mundo está lleno de necios, pero las cosas hay que aclararlas. No, efectivamente, hay, por primera vez, creo yo, en todo caso, se ha generado como una escisión entre los venezolanos. No entre el chavismo y la oposición, sino dentro de la oposición. Un grupo de venezolanos, muchos de ellos inteligentes, previamente destacados, etcétera, pero que ahora están en una onda eh, que yo creo es muy peligrosa. Y yo creo que, tú sabes que en castellano nosotros tenemos una sutil diferencia que no hay en inglés, eh, que es la diferencia entre ser y estar. Claro. Tú no eres sediento, tú tienes sed, ¿verdad? O sea, es una condición temporal, no es una característica inherente tuya, ¿no? El estar es algo que no es lo que tú eres, sino que en este momento estás, ¿ok? Claro. Pero yo te diría que en este momento Es estas una personas... diferencia entre la esencia y la ubicación, pues. Y Exacto. el Yo tiempo. diría que estas personas tienen muchas virtudes, pero en este momento, están mal de la cabeza. No son mal de la cabeza, están mal de la cabeza. ¿Ok? Y están mal de la cabeza en lo que yo creo que es una enfermedad, eh, pero, o sea, no hay ninguna vergüenza con enfermedad mental y demás, o sea, es un problema a resolver. El problema en la cabeza de ellos es que han creído en una o varias grandes mentiras y tratan de hacer que el resto de las cosas que observan en el mundo sean compatibles con eso. O sea, ellos creen en algo y después todo lo demás lo tienen que interpretar de forma que sea compatible con eso que ellos creen. ¿Okay? Un poco lo que hacían los marxistas antes, que trataban de meter la realidad en sus preconcepciones doctrinarias ideológicas. Exactamente, exactamente. Entonces, se han metido en una interpretación del mundo donde aquí hay como una gran lucha entre el bien y el mal. Maniqueas. Maniquea de fondo, pero sobre la idea de que ese bien en realidad es o sea, está basado en una gran distorsión. Para darte un ejemplo muy concreto,
por ejemplo, ahora acaban de ser las elecciones en Estados Unidos y el sistema dice que ganó Biden por 7 millones de votos. ¿Okay? Pero en Estados Unidos no es como el sistema venezolano, que hay un Consejo Nacional Electoral y es lo que ellos digan. En Estados Unidos todo este poder electoral está muy descentralizado en todo el país. Hay responsabilidades a nivel local, cada estado es independiente y decide cómo hacer las cosas, etc. Entonces, del sistema emerge la idea de que ganó Biden por 7 millones de votos, que ganó Biden por 230 y pico votos electorales perdón, 306 votos electorales a 230 y pico, etc. Eso es lo que dice el sistema. Entonces tú arrancas de la gran mentira de que no, que en realidad Trump ganó de calle. Trump ganó de calle. Entonces suponte que tú te crees esa mentira. Trump ganó de calle. Entonces después te tienes que hacer la pregunta, oye, pero mira, le metieron más de 60 demandas judiciales y las perdieron todas. Oye, mira, el Departamento de Justicia tenía que mirar si había detectado fraude y no encontró razones para abrir ningún procedimiento de fraude. Mira era un funcionario designado por el propio presidente Trump. Sí. Y muchos de esos 60 jueces designados por el presidente Trump. La cosa llegó a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia por unanimidad lo rechazó, de los cuales 3 magistrados eran nombrados por Trump. Entonces tú te tienes que hacer la pregunta, ¿cómo hago yo para hacer eso compatible con que Trump ganó las elecciones? Bueno, te tienes que inventar una conspiración galáctica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, un hecho real del mundo es que George Soros es un tipo, digamos, de centro izquierdo, apoya al Partido Demócrata y entonces... y simpatiza con los grupos socialdemócratas del resto del mundo también. Y simpatiza con los grupos socialdemócratas del resto del mundo, como tú bien dices. Y entonces la extrema derecha en Estados Unidos lo ve como un enemigo. Sí, para ellos es francamente comunista, pues ya, sí. Soros. Sí. Para ellos, entonces, si es un enemigo de Trump, debe ser un enemigo de Venezuela. Bueno, y resulta que ahí se equivocan, porque Soros ha sido, o sea, la fundación de Soros, que de hecho él le donó a su fundación a lo largo de la historia 32 mil millones de dólares y la fundación gasta anualmente 1.200 millones de dólares, una de las grandes fundaciones, probablemente la segunda fundación más grande de Estados Unidos después de la de Gates. Y ellos le dan dinero a 55.000 organizaciones distintas. 55.000. 55.000 organizaciones distintas en todo el mundo, ¿ok? Ellos... o sea que es inevitable que haya un montón de organizaciones no izquierdistas dentro de esos beneficiados. Absolutamente, pero entre ellos, no quiero meter a nadie en problemas, pero si usted conoce una organización en Venezuela que usted respete, que la ha visto pelear y luchar por hacer el bien en Venezuela en contra de esta narcotiranía que tenemos, probablemente esa organización también ha sido beneficiaria de la fundación de Soros, ¿ok? Claro. Entonces, de hecho, se llama el Open Society Foundation, o sea, la fundación de las sociedades abiertas. Sí. La sociedad abierta. Un concepto inspirado en Popper, me he oído decir. Exactamente, inspirado en Popper, precisamente la idea de que la verdad emerge de la interacción, del debate público y demás. Entonces, por eso ellos muchas veces financian de ambos lados políticos. O sea, no es que financian, y muchas veces financian no organizaciones políticas, sino organizaciones de la sociedad civil que defienden distintos tipos de derechos o que informan o que avanzan la ciencia económica. En fin,
para gastar 100.000, 200 millones de dólares al año le tienes que dar mucha plata a mucha gente. Sí. Pero bueno, ellos se me acercaron a mí inicialmente para que desarrolle un programa para ayudar al gobierno de Albania. Y cuando ese programa le iba muy bien, porque Albania la verdad que es uno de los proyectos que más satisfacción me ha dado, porque yo siento mucho que Albania es como Venezuela, en el sentido que tuvo Enver Hoxha, que era el... Sí, sufrió el comunismo más que nadie. Más que nadie, era de Corea del Norte de Europa. Sí, señor. Y entonces es en cierto sentido un país postcomunista que está, tú sabes, tratando ahora de ser un miembro de la Unión Europea. Es en cierto sentido lo que yo quisiera ver en Venezuela, postcomunista, tratando de reinsertarse en el mundo con democracia, con mercados más abiertos, etc. Entonces, para mí, de hecho, yo cada vez que pienso en Albania me da optimismo sobre el futuro de Venezuela. Pero cuando ellos vieron que eso estaba funcionando bien, se presentó otra oportunidad de ayudar al gobierno de Sri Lanka. Y yo le dije, mira, si tú quieres que yo ayude al gobierno de Sri Lanka... La antigua Ceilán. Sí, exacto. Finánciame tú un proyecto en Venezuela. Y de ahí salió que a partir del 2016 yo pude montar un equipo en Harvard dedicado a pensar el tema de Venezuela, donde tenían Miguel Ángel Santos, Ricardo Villasmil, José Ignacio Hernández, Douglas Barrios, José Ramón Morales. Un Dream Team, pues, lo que se llama un Dream Team. Y pude también comisionar estudios a otra gente fuera y pude hacer una gran cantidad de cosas, convocar este evento de donde más o menos nació el Plan País, un evento de 4 días en Harvard. Entonces, todo eso lo pude hacer gracias en parte al apoyo financiero que me dio la fundación de Soros. Y de ahí después me metieron en Jordania. Todavía, ahora estoy en Jordania, no apoyado por Soros, sino apoyado por el gobierno americano. Que es como, digamos, en cualquier momento del tiempo me vas a encontrar que que mi centro está metido como en 10 países y eso lo financia un gran conjunto de gente distinta, de modo que en este momento la Fundación de Soros quedarán algunos remanentes de proyectos viejos, pero es una parte marginal del centro que he montado, pero le estoy infinitamente agradecido a él y a la Fundación por habernos dado la oportunidad de hacer cosas donde hemos aprendido mucho y todo lo que aprendemos lo escribimos, lo publicamos y si tú te metes en internet, lo buscas, está todo ahí. Está todo ahí. Excelente. Es bien bueno. Bueno, el tiempo nos acorraló, Ricardo, pero bien bueno que hayas podido explicar eso, porque realmente es lamentable, diría más que lamentable, desgarrador, que se trate de descalificar un trabajo tan útil y tan provechoso solamente por unos intereses bastardos, inconfesables. Bueno, hermano querido, un gran placer haber conversado contigo. La verdad que tú eres un venezolano modélico y para nosotros eres una referencia. Que Dios te guarde, Ricardo. Eres demasiado generoso. Mil gracias por esta oportunidad. Mil gracias por tu invitación y espero a la próxima. Pues. Sí, señor. Y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos. Buenas, queridas amigas, aquí seguimos en Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV y vamos a conversar con una venezolana muy airosa, de una gran experiencia como promotora cultural y activista de las artes, la querida Milagros Maldonado. Bienvenida, mi querida Milagros, que Dios te guarde. Háblanos un poco de las cosas que estás haciendo en Miami Bienal, en Meta Miami, en todas esas iniciativas que tú has venido desarrollando con tanto éxito y con tanta pasión. Milagros Maldonado. Buenas noches, Alexis, qué gusto. Quisiera decirles que la comunicación es desde Barcelona, que me encuentro aquí un poquito encerrada por la cuestión del COVID, esperando poder regresar a Francia. De todas maneras, aprovecho esta ciudad que tiene cosas maravillosas dentro de lo que a mí me gusta, el arte, ese gran modernismo catalán de principios del siglo XX,
donde su gran expositor fue Gaudí. Estoy, o sea, Antonio Gaudí. Antonio Gaudí, estoy esperando entrar poder regresar a París, pero al mismo tiempo estoy agradecida de poder pasar más tiempo en esta ciudad que tiene tanto que ofrecer. Sí, señor. Barcelona es una ciudad esplendorosa. Yo en mi juventud viví 1 año y pico en Barcelona, en el barrio, en el barrio chino, no, en el barrio gótico. Imagínate tú allí, frente a la Diputación, donde se bailaba la sardana todos los domingos. O sea que de Barcelona tengo unos recuerdos gratísimos. ¿Cómo te está yendo en Barcelona ahorita? A mí me está yendo súper bien. Hoy estuve en la Fundación Miró en Montjuic y después regresamos a pie. Pasamos por un anfiteatro griego maravilloso y terminamos en la Caja Forum, que es una vieja fábrica dada a las artes. Todas esas expresiones de convertir algo que tenía otro uso en un centro cultural son realmente, las celebro muchísimo y me dan muchísimo gusto. Esa idea de convertir lo industrial en cultural, que es un poco una idea de los americanos que empezó con Soho en los años 80, donde las galerías y los talleres de los artistas empezaron a hacerse en las viejas fábricas, ¿no? Sí, señor. No, no, eso realmente fue una iniciativa de vanguardia en aquellos tiempos. Ahora, fíjate tú tienes aquí en Florida, desde donde estamos transmitiendo nosotros para todo el mundo, tienes una galería y un trabajo cultural y de artes plásticas, incluso de promoción de seminarios y foros y subastas, sumamente interesante. ¿Cómo va eso? Eso va bien. Bueno, desafortunadamente nos ha pasado lo que les ha pasado a todo el mundo con esta situación de coronavirus. No hemos tenido la actividad que usualmente teníamos. Estamos un poco esperando. O sea, hay decisiones ahorita en este momento que no las podemos tomar nosotros, que son decisiones más grandes que nosotros. Estamos esperando que eso se abra, porque claro, eso es una cuestión abierta al público. Sí, señor. Y algún foro, bueno, háblanos, por ejemplo, de esa subasta que ustedes hicieron para contribuir a buscar financiamiento para combatir el HIV. Para ayudar a los enfermos de HIV que de repente en Venezuela, se quedaron, ¿no?, sin ningún tipo de apoyo. Entonces hice esa subasta con una prima mía, Luz Paul de Diques, fallecida, hoy cumple 1 año de fallecida, y con la nena Viso de Villanueva. Yo soy valenciana, conozco a la nena desde Valencia cuando éramos chamas, porque las dos somos valencianas. De alguna manera se les empezó a cerrar en Caracas la posibilidad de hacer esta exposición con subasta. Entonces me vinieron a pedir los espacios de Miami Bienal. Nosotros siempre estamos muy abiertos a prestar nuestros espacios, a colaborar con nuestros espacios y con nuestros equipos humanos y con las cosas que más o menos controlamos en Miami, ponerlas a la disposición del foro penal en un momento dado. Y una vez también hicimos una subasta para los periodistas. Hemos hecho muchas actividades interesantísimas con los venezolanos. Hemos presentado libros. Presentamos a Laurence Debré, que presentó este libro sobre los años de Chávez. Hemos hecho... Laurent Debré, para que nuestro público lo sepa, Laurent Debré es la hija de Regis Debré y de Elizabeth Burgos, dos intelectuales de mucho rango. Elizabeth Burgos, siendo valenciana como yo, radicada en París desde hace por lo menos 50 años, y quien fue también presidenta de la Casa de América Latina. Lo que yo puedo decir de mí es que yo tengo como una llama interna que me lleva siempre a aportar un grano de arena en relación a la cultura, que es mi forte. Hemos tenido también incursiones con la ecología a propósito del Hato el Frío.
Presentamos una vez un... El Hato el Frío es una propiedad de la familia Maldonado y era un Fue hato... una propiedad. Sí, fue una propiedad. Sí. Pero es un hato, Milagros no va a hablar de eso, pero fue un hato que fue un modelo ecológico. Realmente el esfuerzo que hizo la familia Maldonado para que la flora y la fauna de esa zona llanera se preservara y sirviera de referencia para el país fue un esfuerzo encomiable. ¿Qué pasó? Cuéntanos qué pasó con el Hato del Frío. Empezamos a trabajar con aquel documentalista ecólogo que se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, señor. Que se hicieron varios documentales sobre Venezuela, de distintos lugares de Venezuela. Una vez estaba llegando yo a la India, a Rishikesh, a un hotel muy extraño y muy hindú, con ese confort hindú que no tiene nada que ver con el confort de uno. Y prendo la televisión, para mi sorpresa, estaban transmitiendo el documental de Félix Rodríguez de la Fuente sobre el Hato del Frío. En la India, en un momento en que yo llegué a ese hotel, a Rishikesh. Entonces, es como que si de repente uno termina de hacer cosas que tienen interés universal. De lo que sucedió en el Hato del Frío, puedo decir que tuvimos 40 y pico de años relacionados con el Coto Doñana de España, que es la reserva más importante de España, que se llegaron a dar la maestría de biodiversidad de la Universidad de Sevilla en el Hato del Frío con prácticas de campo, que se graduaron muchísimos biólogos y que se estudiaron. Y hay estudios que ya existen y que lo tiene el Coto Doñana de España de todos los animales salvajes de esa zona, como pueden haber sido el cachicamo, como puede haber sido los araguatos, como puede haber sido el pato carretero, que realmente es un ganso. Tuvimos un programa para reinsertar en la naturaleza el caimán del Orinoco, que se estaba extinguiendo, que eso también tiene unos cuentos deliciosos, porque el caimán se llamaba Joselo. Entonces, pasaba mucho tiempo y resulta que el caimán no lograba fertilizar los huevos de la caimana para poder tener caimancitos y que ese programa pues tuviera éxito. Entonces un viejo nos dijo por allá que para que los huevos se fertilizaran había que tener 2 caimanas, y que cuando las 2 caimanas se pusieran a pelear por el caimán, por Joselo en este caso, pues sí, que en ese momento sí iban a salir los huevos fértiles, y de hecho funcionó. Eso sucedió. Sí, cuando las 2 caimanas se pusieron a pelear, ahí las fertilizó, ahí los huevos sí salieron fértiles. Ahora, ¿y qué pasó con el Hato del Frío? ¿Qué pasó finalmente? Porque tengo la información de que eso fue destruido, que la narcodictadura acabó con... El nombre legal no es una expropiación, porque las expropiaciones las pagan. Es una confiscación. Sí, señor. Es una confiscación, es un robo. En el momento en que confiscaron el Hato del Frío, tenía 30.000 cabezas de ganado. Era como un vivero de chigüires, era la fuente más importante de chigüires en Apure. Y todo eso, desafortunadamente, bueno, creo que quedan unos rebañitos de 3.000 cabezas de ganado, los chigüires ya no existen, los garceros, que era una de las cosas más bonitas, porque cada árbol tenía garzas de un color diferente. Habían árboles que eran de corocora, otros árboles que eran de garza morena, otros que eran de chusmita, que es esa garza famosa que hizo también el Hato del Frío, que se desenvolviera, porque de esa chusmita sacaban, eso se llama en francés aigrette, y sacaban esas plumitas que se usaron mucho en los sombreros de las mujeres de los años 20 y de los años 30. Y bueno, ese es el famoso Mr. Danger de Doña Bárbara. De Doña Bárbara, sí. De Rómulo Gallego. Entonces acabaron con el Hato del Frío, la narcodictadura, ¿no? Desafortunadamente. Nosotros, bueno, gracias a Dios que tenemos una especie de savia de sobrevivientes, pero nosotros perdimos en toda esta transición venezolana tres cosas muy icónicas. El Hato del Frío, Leche Carabobo, que la empezó mi papá en 1948,
y la previsora. Los seguros La Previsora, que tienen un edificio que en Caracas es emblemático en la zona de Sabana Grande. Ahora fíjate tú, ustedes también, entre las cosas solidarias que han hecho, promovidas por ti, está un apoyo al Foro Penal Venezolano, que es un grupo de abogados y de defensores de los derechos humanos que han hecho un trabajo extraordinario, ¿no? En esa oportunidad, inclusive, habían venezolanos que habían sido liberados de la cárcel por el Foro Penal. Sí. Entonces había como una participación muy realista del producto de los esfuerzos de esa gente, porque parte de los presentadores del proyecto eran los mismos presos que habían sido liberados por el Foro Penal. Ahora fíjate tú, mi querida Milagros Maldonado, tú que conoces bien las artes plásticas venezolanas y a nuestros artistas, ¿cuáles artistas tú les ves que son promisorios, que van a tener una gran proyección en el futuro inmediato entre las nuevas generaciones de artistas venezolanos? Bueno, Venezuela estuvo muy influenciada por el muralismo mexicano, como todo América Latina. El muralismo fue una grandísima pauta y además surge un poco porque cuando el Estado empieza a proteger a los artistas, los potencia y se vuelven fuera de serie, se vuelven gigantes. Entonces Venezuela tuvo toda esa influencia del muralismo mexicano hasta que surgió una cosa mucho más, claro, nosotros tenemos un Reverón que posiblemente es el artista de todos los artistas más importantes venezolanos, pero y con un estilo muy singular, además, muy y propio, con muy un de estilo él. muy singular que no encaja realmente dentro de ninguno de los movimientos. No, alguna gente dice que neoimpresionista, pero no, realmente que el estilo de él era muy propio. Bueno, depende por donde lo ves, porque si lo ves por los objetos y en su exposición que hizo en MoMA, que le dieron preeminencia a los objetos, entonces ya son como instalaciones. Entonces Claro. es un artista realmente multimedia que no se puede catalogar como un postimpresionista, es un poco más allá de eso. Claro, Pero lo que pasa es que la gente, los críticos que han dicho eso están influidos por el manejo mágico de la luz de parte de Reverón. Bueno, ese fue su asunto, la luz, y a propósito de la luz tropical. Claro. Y es interesante que de un país con una luz tan extraordinaria como el nuestro haya salido un artista cuyo tema primordial era pues esa luz. Claro. Pero yo quería hablar de la ruptura que existe en Venezuela con los artistas de influencia mexicana y empieza el arte cinético, el arte abstracto geométrico, donde sus mayores exponentes, bueno, es Soto, Cruz Diez, Alejandro Otero. Hay muchos, es infinito y allí la variedad de en ese artistas territorio extraordinarios. del arte abstracto geométrico, nosotros logramos unas cotas altísimas, ¿no? Con Sí, esos artistas que tú acabas de mencionar. es extraordinario. Es maravilloso cuando el artista venezolano toca la universalidad. Entonces, esos fueron artistas realmente universales, o sea, artistas que salieron de Venezuela para tocar el universo a partir de su creación. Y no sé, a lo mejor porque soy venezolana y en el fondo valenciana y en el fondo tengo alma de provincia, siempre he querido promover la cosa venezolana más allá de las fronteras de Venezuela misma. Muchísimas gracias, mi querida Milagros Maldonado. Realmente que fue muy grato conversar contigo, una mujer que ha hecho tanto por la cultura, por el arte venezolano y que ha rodado por el mundo difundiendo el trabajo de nuestros artistas. Muchísimas gracias, Milagros Maldonado. Gracias, Alexi. Mucho gusto de compartir con ustedes. Gracias. Y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.